Escuchen la nueva de Norte, escuchen la nueva de Norte. O sea, ahora yo tengo que, para hacer mi propio contrato de mi propia casa, yo tengo que buscar un permiso de la junta de vecinos. Oye, tú no sabes dónde yo voy a vivir, hay una junta de vecinos. O tú no, ya tienes que pasar con notario de abogado, donde yo te estoy mostrando la cancelación del contrato viejo y esta vagamundería donde yo estoy pagando, o sea, sin luz, que no le tengo deuda a ellos. Me están diciendo a mí que no, pero nada, vamos para las redes sociales. Ahora yo le voy a hacer la historia completa de esta maldita vagamundería que se llama de Norte, de maldito robo. Parece mentira que todavía en pleno siglo XXI hay que esperar de 3 a 5 días para que le pongan la luz en Santiago de los Caballeros, la ciudad modelo. Y eso, que no solamente de 3 a 5 días, yo he escuchado personas que pasan hasta un mes. Y cuidado, y cuidado. Vamos a hacerle esta historia de hoy, lo que pasa uno para poner la luz en Santiago de los Caballeros, la ciudad modelo de República Dominicana. Wow, vamos arriba. Nada, señores, yo como buen ciudadano me dirigí a uno de las sucursales, exactamente la principal de Norte, y yo no puedo creer, pero usted va a escuchar todo lo que ellos dicen, qué ignorancia. Vamos allá. Disculpa, yo tengo una situación con esto. Por ejemplo, yo cancelé hace como 2 o 3 meses. Y ahora me piden que yo tengo que tener hasta de mi propia casa, porque yo me iba a mudar de esa área, me cancelé. Entonces ahora me están pidiendo hasta un formulario de contrato de la zona rural. Entonces, si yo hice un contrato y cancelé, ¿verdad?, con mis datos, que era lo mismo, porque yo tengo que hacer esto de nuevo. Porque son políticas de la empresa. Ya usted está solicitando uno nuevo, necesitamos o un contrato de alquiler o un título de propiedad, o eso que lo llene el alcalde del sitio, o sea, o la junta de vecinos. Pero que no hay junta de vecinos. Tiene que haber una junta de vecinos porque tiene que hacer un contrato de alquiler. De mi propia, de lo mío, donde yo voy a vivir. O traiga un título de propiedad. Lo que me dejaron mis padres. O sea, un título de propiedad. pero por ejemplo, yo tengo un contrato, míralo ahí donde está, que está todo mi... Me tiene que entender, son políticas de la empresa, son nuevas desde noviembre. Ya. Antes se sacaba como sea. No, es que no es como sea, pues yo estoy demostrando pruebas, no es como sea. Como sea, antes que era con la cédula, un recibo de la luz, pero ahora no se puede. O sea, pero lee el contrato, arriba simplemente dice la confirmación de lo que es. O sea, te está confirmando todavía que es mío. Bueno, estoy explicando que... ¿Qué es política de la empresa? Lamentando el caso, ya la compañía cambió de política. Sin eso no se lo van a hacer. Eso lo estoy diciendo. ¿Está bien? Son políticas de la empresa. No es uno que le puede hacer en China a usted. No, yo sé, está bien. La empresa que se tiene que... Sí, es la empresa que se está poniendo en China, no hay problema. No tú. Porque hay personas que dicen que después yo no vivo ahí, yo no viví ahí. No, pero yo no estoy diciendo lo contrario. O sea, simplemente con la identidad de solicitud, o sea, yo supongo que con eso hay que resolver. No, yo no tengo que hacer nada. Pero no hay problema, está bien. Disculpa. Tenga buen Y día. le digo, señor, otro día más sin poder poner la luz por la burocracia que aquí hay. Yo tengo que demostrar que la casa es mía. Wow. O tengo que hacer un contrato de alquiler. Wow. No es más fácil saber si yo tengo algún tipo de deuda en Edenorte, ¿no? O que la casa tenga un tipo de deuda. No es más fácil. Simplemente con mi nombre, ¿no?, en el sistema. Porque aparezco, ¿no?, y aparezco sin deuda. Al contrario, ustedes escuchan en el audio cómo la persona dice lo que se estaba pagando. Eso quiere decir que todavía estoy en el sistema, que hay una discrepancia de información, de mentira. Miren cómo vivimos en la República Dominicana, poniéndonos la difícil como nación, cada uno. Wow, de Norte, wow, de Norte. De verdad, de Norte. Yo encontré un contrato viejo, intenté volver de nuevo y escuchen lo que me dicen de nuevo. Contrato de alquiler, la referencia del lugar. Ok, sí, por ejemplo, la casa es mía, El título tiene que traer. sí, está a nombre de mi padre, pues ellos me lo dejaron. Tiene que traer un poder entonces de heredero. Ok, ¿tú sabes lo que cuesta un poder de heredero? Hay otra, la política de la empresa. Hay otra facilidad.
contrato de alquiler solicitando. De mi propia, de lo mío, donde yo estoy viviendo, de mi propia. Entonces, el poder de O sea, pero yo te voy a mostrar, yo tenía y tú me excusas, pero yo tenía el contrato viejo, que yo lo deshice porque me estaba llegando de 400 y pico, cuando yo lo que pagaba era 37 pesos. No sé si eso estaba funcionando, ¿no? Tú ves. Fuera bueno que lo... Que yo lo cancelé, creo que sí. Y anda con está el... cancelado. Sí. O De sea, 21 pesos estaba llegando. no me estaba llegando esa cantidad. Esto fue el último. De 37 pesos que me salen facturas aquí. Sí, No pero sale mira, ya me factura estaba de 300 y llegando. pico. Mira, me estaba llegando de hoy, pero está bien, eso está cancelado, ya no importa. Sí, no, yo lo que quiero es volverle al mismo sitio, al mismo lugar. No es más nada. Entonces, para eso tiene que traerme el poder de que usted es heredero de la vivienda. O un contrato de alquiler que le hagan. Un contrato de alquiler. ¿Ya? Está bien, no vale más nada. Lamentablemente. Otro consumidor. Ay, Dios mío. Gracias y disculpa. No, no creo que son para seguir. Ay. Nada, la verdad es que me rendí y fui a buscar el poder que me da el famoso alcalde. Y mire ahora la situación también con esto. Que de dicho paso, el alcalde vive a 10 kilómetros de mí y no sabe quién soy yo ni dónde yo vivo. Simplemente 1,000 pesos para un documento que al fin y al cabo termino yo filmando, Escuche. Yo salgo a buscar al alcalde pedáneo, vamos allá. Esto tiene que ser un relajo. Miren cómo es que uno va. Me parece a las 11 de la noche, pero ya son las 7 y algo. Ojalá no salga un perro. Yo con el... Ay, Dios mío. Vamos allá. En esa ocasión y con ese riesgo de que me atracaran, yo no doy con el alcalde porque el que yo estoy buscando en ese momento ya no está en función. Y me manda todavía más lejos, le dije, a 10 kilómetros, señores. Vamos para que sigan viendo. Por lo menos aquí hay más luz que anoche. Ya usted sabe. Hablamos ahora. Yo llegué de noche donde el alcalde Miguel Suárez, ahí en La Joya, olla del Caimito. Y miren lo que me diste este señor. Ok. No, pero ¿qué te mandaron? Ellos me mandaron una carta. Pasa que yo vengo de trabajo y no voy a dejar que se moje todo. Porque entiendo que usted no trabaje de cagar, Miguel. Pero ahora es de noche. ¿Qué está haciendo? ¿Tú vives en Pedro? En Don Pedro. No, porque nosotros lo que estamos haciendo es casi lo mismo con los formularios de uno. ¿Con qué? Con los formularios de uno. Ajá. Ok. Yo te podía hacer eso mañana. Entonces te lo dejo aquí. Esto vale 1,000 pesos. 1,000 pesos. Ok. Porque ellos lo están mandando, entonces parece como que ellos se quedaron, ya que me dio. Perdón, ¿me puedo hablar un poquito más fuerte? El jefe mío me dijo a mí que tenía que hacerlo no con esto, sino con los formularios de Por culpa de norte, hay que estar con una vela en pleno siglo XXI. Que la burocracia de norte hace que uno tenga que quedarse sin luz en su propia casa, teniendo un contrato propio, una casa propia, y el norte tiene que buscar un contrato de arrendamiento en mi propia casa. ¡Wow! Solo en Santiago, la ciudad corazón, la ciudad modelo. Mire esta vaina. Gracias de norte. Pro consumidor, que mire estas imágenes y le voy a mostrar pruebas. Vamos para adelante. Yo regresé porque no quería pagar esos 1,000 pesos, pero vea usted. Por culpa de norte hay que pagar 1,000 pesos más el contrato, lo que va a salir del contrato, más no sé qué otra cosa. Sí, porque la burocracia de Santiago, de los caballeros, la ciudad corazón,
no nos permite avanzar como ciudad. O sea, ¿qué diablos hay que gastar dinero con esta asquerosidad de burocracia? Son unos hijos de la... Ya ustedes saben. Nada, vamos a seguir con esta porquería conocida como Ciudad Corazón, la asquerosa de América. De Miguel Suárez, que no sabe dónde yo vivo. No tiene ni la mínima idea. Yo simplemente le voy a pagar para que él tenga ese poder. Ya ustedes ven. Ustedes van a escuchar la conversación también. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo es? Que no te esperaba ya. Ah, sí, lo que pasa es que hay que buscarlo como quiera. ¿Eh? Hay que buscar este documento. Sí, eso... Yo no te dije nada, pero... ¿Cómo es? Yo no te dije nada, pero ellos lo están exigiendo. Ah, y entonces. O sea, que yo no te dije nada, pero así tú te ponías negativa. No, yo entiendo, pero que... No, Claro. imagínate. Sí, esa es la burocracia de aquí de Santiago. Que la piscina aquí eran del antiguo. El antiguo Jesús. Léelo primero que tú ves. Ok, yo Miguel Suárez, alcalde de pedáneo del municipio de Santiago, con cédula de identidad electoral. Condominio en el sector Olla de Caimito. Yo vivo en El Dorado, imagínense. Sí, eso es. En la ciudad de Santiago de los Caballeros, estoy, fue término del señor. Y ahí tengo yo que firmar. Déjame ver. Sí, claro. Su dominio en la dirección. Ok. Oye, de Caimito, la ciudad de Santiago de los El Caballeros. dominio en la ciudad Dar de fe y dirección. testimonio que el Señor, tú, Santiago de los Caballeros, República Dominicana. portador de la cédula de identidad y electoral o pasaporte, no, ¿cómo es? ¿A dónde? Pasaporte. Eso es el número. Tiene dominio de la dirección. En esta dirección. Reside en esta dirección desde años hasta que tú lo sabes, Todo el tiempo. dada en Santiago de los Caballeros. Bueno, Hay que terminar entonces. termina tú. Estoy confirmando. Está bien. Voy a dar una foto de esto. Entonces yo tengo que llenarlo con mis datos. Ese sellito es que vale 1000 pesos. El diañe. Imagínense ustedes, si no solamente soy yo, es todo un país. A la alcaldía le entra ese dinero. O si no, a Santiago de los Caballeros, ya ustedes saben. Seguimos con la historia. Y como yo trabajo, arranco el sábado temprano, por otro día es incómodo hacerlo. Y ya ustedes saben, por lo menos conseguí el famoso contrato. Que de dicho paso no fue tan fácil porque yo tuve que llamar a un vecino para que me mandara una foto de su contador porque ellos no sabían ni la ubicación exacta de donde yo tenía. Miren si están tan organizados de norte. Que después, yo lo voy a seguir contando para que ustedes vean que ellos ni siquiera eso sabían el lugar exacto. Tuvo que hacer todo un bochinche, un vete para yo conseguir la foto. Imagínense, yo no había tenido el teléfono de mi vecino. Seguimos. 30 burocracia y 78 no sé qué. Ya tengo un contrato de Edenorte. El contrato más difícil que usted tiene que sacar. Yo creo que ni del banco. Usted tiene esa situación con Edenorte. Un contrato. Hay que pasar el Niagara en bicicleta para resolver. Nada de 3 a 5 días y el lunes temprano se aparece el supervisor, ese que va a ubicar donde está el sitio. Pero señores, les cuento ahora, miren esto. Ya se va a cumplir una semana de norte y yo sin luz. Wow, qué responsabilidad la de norte, esa de vagamundo. Nada, vamos a prender así. Ok, ahí. Prendido.
Vamos a prender una vela porque de noche no me ha conectado la luz. No tengo de otra. ¿Qué situación? Nada, gracias a un vecino que me prestó una línea. Bien. Y ahí, estoy con este bombillo mientras tanto. Gracias a Edenorte. A la burocracia de Edenorte, gracias. Lunes 3 de mayo. Y mire eso. Y fue 23 de abril. Ve. Y no me han conectado la luz. Observe eso. Ahí arriba está desconectada, míralo ahí, ve. Ese está desconectado. Observen, conectaron arriba, ¿verdad? Ahí la conectaron, vamos al cable. Uy, nítido. Está conectada, ¿verdad? Pero no me conectaron hacia adentro. Y yo que no soy electricista, qué mortal. Una vez más, gracias a mi vecino que logró conectar la luz. Pero en eso entonces nos dimos cuenta que los breaky estaban malos. Y ya ustedes saben, en mi situación que me encuentro actualmente, ahora tengo que buscar un electricista. Ay, mi madre, qué situación, señores. Nah, qué lío. Si tú quieres seguir viendo este tipo de situaciones en Santiago de los Caballeros y cómo afecta nuestro día y la burocracia, pues tú le das like, me gusta y te suscribes, que yo voy a seguir con la denuncia como activista que soy y como la pasamos los dominicanos, que pagamos más impuestos que el diablo, los impuestos más caros de Latinoamérica. Nos vemos después, señores, cuídense. Osvaldo Ureña Sosa, desde la oscuridad de su casa. Nos vemos después. También me puedes buscar en Spotify, Osvaldo Ureña Sosa, y en todas las redes sociales. Por ahí también te voy a dejar mis otros canales. Nos vemos, señores. Así, no se queden callados, que aquí hay muchos problemas en República Dominicana. Hablamos.